El vídeo de hoy es súper especial para mí porque os voy a presentar la edición especial de Probando Palas de la H1 Max de Scalion, y además, como me lo habéis pedido un montón y como no cambian las specs de la H1 Max y tenéis vídeo, que os lo dejo por arriba, solo cambia estéticamente, pues en vez de presentaros una review al uso, la voy a enfrentar, y la voy a enfrentar con una de las mejores palas de potencia del 2024, por lo menos en mi opinión, de las que más me ha gustado, que es la Tech Viper edición LeBron. Así que después de la intro te cuento todo de ellas. Bien, pues antes de contaros impresiones en pista de él enfrentadas, pues vamos a ver un poquito, vamos a repasar un poquito por encima las specs de ambas palas. Si nos centramos en la Tech Viper, en la edición LeBron, pues es una pala con formato de diamante, utiliza carbono 12K y la goma EVA de una sola densidad, una goma EVA de tacto duro. Por lo tanto, el tacto que os vais a encontrar en la pala pues es un tacto duro y un puntito menos. ¿Qué destaca de ella? Bueno, tiene un rugoso entre arenoso y 3D en sus caras, y sobre todo el puño, que es un puño bastante más largo del tamaño estándar, lo que te permite hacer mucha palanca. Si nos vamos a la H1 Max, a la edición especial de Probando Palas, pues en cuanto a sus specs son exactamente las mismas. La única diferencia que tiene es estética. Este es el color del canal, es el formato en cuanto al que más me ha gustado de diseño de pala, y lleva el loguito en la zona lateral de Probando Palas, así que estéticamente os la encontraréis en amarillo con carbono visto, con esta trama que a mí me parece súper chula. Y en cuanto a sus specs, pues este formato híbrido, carbono 12K de grado aeroespacial, T700, la goma es una goma de dureza intermedia, y el tacto que os vais a encontrar pues es un poquito más blanda que la Tech Viper edición LeBron, ahí sí que hay algo de diferencia. Y en cuanto a su puño, pues es un puño de tamaño estándar, o sea que aquí la Tech Viper está un poquito por encima respecto al puño. Si nos centramos en sus balances y pesos, pues en cuanto a Scalion es clave, porque el peso de mi unidad, ya sabéis que me gusta contaros los pesos ya con la pala montada. Yo juego con los antivibradores de Shockout, así que se los he dejado colocados, y el peso que tiene mi unidad es de 341 gramos. En cuanto a su balance, pues tal cual la tengo montada os vais a encontrar un balance de 276 milímetros, un balance alto. Si nos vamos a la Tech Viper, pues su balance es un balance medio, 264 milímetros, más bajito que el del H1 Max. Y en cuanto a su peso, pues su peso es más alto, 369 gramos, tal cual la tengo configurado ahora mismo, o sea que le he puesto un over encima del grid de fábrica y no le he puesto protector. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mi enfrentadas en pista. Comenzando aquí en fondo de pista con esta Tech Viper, con la edición LeBron, pues es una pala con formato de ataque, con tacto durito, con un tacto duro y un puntito menos. Aquí en fondo de pista, lo que me ha gustado de ella, y por ello es una de mis palas preferidas de potencia de este 2024, es que es una pala que, aun siendo con formato de ataque, se mueve bastante bien en fondo de pista. No es un ladrillo, la vais a poder mover, a ver, vais a necesitar una buena condición física, pero creo que sobre todo el puño largo ayuda a que se pueda ejercer más palanca y no haya que hacer tanto esfuerzo desde fondo de pista. Eso sí, es una pala con la cual vais a tener que alargar, y vais a tener que alargar bien para que la bola llegue con suficiente solvencia a situación del otro campo. Si nos vamos a su punto dulce, pues es un punto dulce tamaño estándar para pala de ataque. Es un punto dulce que os va a exigir el estar bien concentrados aquí en fondo de pista. Ahora, eso sí, si tenéis buena mano y salís rápido, vais a conseguir que la pala se comporte muy bien, y sobre todo que, a ver, como os dije en la review, si os equivocáis en el punto de impacto lo vais a notar y la bola no os va a salir bien, pero si tocáis bien, pues es una pala que va fenomenal. Pasando a un ritmo más alto, al bote pronto, pues esta edición especial de LeBron es una pala que copia fenomenal el gesto de la mano, se siente súper progresiva y te da un comportamiento pues súper lineal, así que en un ritmo alto va muy bien. A ver ahora con la chiquita, y en un ritmo bajo la salida de bola no va a ser una de las virtudes de la pala, pero el comportamiento, al igual que en un ritmo alto, muy lineal, muy progresivo, no se nota escalón en la salida de bola, así que si tenéis buena mano
pues la vais a manejar fenomenal y vais a controlar muy bien la altura. Al cambio con esta H1 Max, pues ya de entrada se nota que el peso de la pala es mucho menor, mucho más liviano, así que la vais a mover pues mucho más fácil aquí en fondo de pista. Lo cierto es que parece que es una pala polivalente, una pala híbrida, pero el tacto es durito también. Está por debajo del de la Tech Viper, ya os lo he dicho en specs. Para mí esta sería un tacto medio duro y un par de puntitos más, pero no llega duro. El punto dulce, pues me da la impresión de que está también un poquito mejor optimizado que en la Tech Viper. Seguramente sea por la superficie de la cara de la pala, que al tener el puño de tamaño estándar es un poquito más grande. Aquí en fondo de pista, pues vais a tener que alargar también, al igual que con la Tech Viper, pero el carbono se siente un poquito más reactivo, así que tendréis que alargar un pelín menos. Os va a costar menos trabajo, sobre todo en invierno, para que la bola salga de la pala. Ritmo medio me parece que te da un poquito más de salida, no mucha, pero un poquito más. Y en manejabilidad está por encima. Así que entre las dos creo que mi favorita sería esta H1 Max. Jugando aquí ya con el bote pronto, pues es una pala cuyo comportamiento es muy bueno, no se nota para nada que sea tan liviana, porque se comporta, es muy noble. Es una pala que cuando juegas firme de mano, la bola sale rápido, sale muy bien. Aquí estaría muy igualado en el bote pronto y con bolas en las que os exijan, sería difícil decantarme por una o por otra, porque esta también me gusta mucho. Y con la chiquita, la salida de bola igual, es un poquito más grande que con la Tech Viper, pero se controla también muy bien. El rugoso, yo lo noto un pelín más seguramente, creo que se nota un poquito más cuando juegas con efecto de que le sacas más velocidad a la bola, y progresiva, muy progresiva. Bien, en cuanto a mis impresiones de este enfrentadas en fondo de pista, son dos palas que tienen un comportamiento parecido, contando que el tacto más rígido lo vais a tener en la Tech Viper edición LeBron, pero su comportamiento se parece, en un ritmo alto funciona muy bien. Sí que es cierto que en manejabilidad está bastante por encima la H1 Max. Es una pala que no os va a exigir tanto físicamente como la Tech Viper edición LeBron, contando que no es una unidad muy pesada y de ahí que me guste mucho. ¿Con cuál de las dos me quedaría? A ver, en este caso sí que me voy a quedar con la H1 Max, porque me parece que la manejabilidad es algo muy importante en fondo de pista. Ya sabéis que es mi pala de juego, pero os voy a contar realmente lo que me parece que me gusta más de una y de otra. Y en este caso, en fondo de pista, me tengo que quedar con la H1 Max, porque me parece que es una pala de tacto duro, es una pala de potencia, pero es que funciona muy bien, contando que la Tech Viper también va a ir muy bien, sobre todo está más destinada a jugadores que jueguen muy rápido de mano y que intenten sobre todo jugar en situaciones de transición. La H1 Max sí que os va a permitir, si sois jugadores defensivos, a tener ese puntito más de manejabilidad y a poder meter la punta de la pala debajo de la bola cuando muchas veces viene la bola complicada. Así que nada, me voy a red. Aquí en situación de red, pues es donde sobre todo más vais a disfrutar de ambas palas. Empezando con la edición LeBron, pues es una pala de tacto seco, es una pala que os va a permitir controlar muy bien vuestra situación de entrada en volea y vuestra profundidad. No tiene un balance súper alto, pero lo cierto es que no lo parece. Parece que tiene un balance alto porque te transmite bastante peso en situación de volea y muy buena profundidad. El rugoso, pues monta un rugoso tanto arenoso, que no es muy marcado lógicamente, como 3D, que tampoco, pero me parece que la unión de los dos funciona razonablemente bien. Eso y sobre todo el patrón de agujeros. Aquí lo que más destaco de ella es su puño. Me gustan mucho las palas con un puño largo. Esta Tech Viper lo tiene y se nota. Se hace notar en situación de volea que cuando pones la mano dura
sin moverla muchísimo, sin hacer mucho esfuerzo, se genera bastante aceleración y buena profundidad. Si pasamos a un ritmo alto, aquí mejoran las prestaciones de la pala en el sentido de que, aunque venga la bola muy firme, el comportamiento es muy lineal. Así que si ponéis la mano rígida, la mano dura, no vais a tener ningún problema para ganar profundidad y para mantener el control de la bola. Pasando a volea ofensiva, iniciando con esta Tech Viper, pues es un palón. Es una pala que se siente muy progresiva, funciona bien tanto con volea plana como con volea cortada, una maravilla. Una pala con la que vais a disfrutar si sois jugadores de aceleración. Y en ritmo bajo, pues sin ser una de las características por la que va a destacar esta pala, si sois jugadores que tenéis en mente iros a por esta Tech Viper edición LeBron, pues estáis buscando un tacto duro, así que esta no os va a defraudar. Es un comportamiento muy lineal y tendréis que alargar con la dejada. Pasando a esta H1 Max, hoy voy a ir cambiando las palas sin hacer todo el tramo de volea de seguido, para así poderos contar mejor diferencias entre una y entre otra. Lo primero que noto con esta H1 Max es que se mueve mucho más fácil. El punto dulce, pues al igual que en fondo, parece un poquito más amplio, y en lo que sí que se nota es, al tener menos peso y tener el puño más cortito, tengo que hacer un poquito más de esfuerzo para llegar a fondo de pista, para que la bola me camine más. El rugoso 3D de esta, pues yo lo noto un pelín más que en la Tech Viper, pero creo que ambas sacan muy buena nota en situación de volea en un ritmo medio. Muy buena profundidad aquí. No tiene el puño largo, pero este balance más alto ayuda a transmitir ese peso a la bola. Así que muy bien también. Muy igualado en situación de volea las dos palas. Si pasamos a un ritmo alto a bloqueo, el comportamiento, al igual que en la Tech, es muy progresivo. Aquí igual, me gusta un poquito más porque la muevo más ágil, la muevo un poquito más rápido y eso me ayuda a poder preparar un poquito mejor la situación de volea cuando me siento exigido. Pasando a esta H1 Max, pues de entrada noto que la muevo mucho más rápido con el cortado. Casi que parece que me ayuda un pelín más, sobre todo porque puedo transmitir más aceleración al golpe. Con el plano, ahí en potencia, a ver, va fenomenal, es un palón, pero igual notáis que falta un puntito de potencia si la comparamos con la Tech Viper, aunque se siente muy progresiva, pero al tener algo menos de peso lo vais a notar. Y pasando a un ritmo bajo, a la dejada, pues aquí os va a dar un poquito más de salida que la Tech Viper, y claro, al tener menos peso, pues se mueve un poquito más fácil, te permite enlazar mejor el golpe en dejada. Si nos centramos en situación de volea, en el enfrentadas entre las dos palas, aquí está súper igualado. Aquí me ha gustado mucho el puño largo de la Tech Viper, me ha gustado su comportamiento tanto en un ritmo bajo, en un ritmo medio y en un ritmo bajo de volea, como en un ritmo alto, sobre todo en progresividad. Es una pala muy noble, es una pala que en el momento en el que impactas la bola, si la impactas bien, la bola camina mucho. En cuanto a la H1 Max, seguramente está un puntito por encima en cuanto a punto dulce, seguramente os va a dar un pelín más de salida en un ritmo medio. En un ritmo alto en potencia pura, aquí al cambio, fijaros que no había hecho ninguna comparativa de palas de potencia y estas dos me parecen de las mejores. Igual la he notado un poquito menos potente que la Tech Viper edición LeBron. Lógicamente es más manejable en un ritmo alto, cuando os viene la bola más complicada o con la dejada,
pues ahí vais a jugar un poquito mejor, os va a permitir el mover más la mano. ¿Con cuál de las dos me quedaría? Pues fijaros que en situación de volea está súper igualado, pero creo que me quedaría con la Tech Viper, con la edición LeBron, porque me parece una pala súper completa, tanto en un ritmo medio como en un ritmo bajo y alto. Pasando a juego aéreo, con esta edición LeBron, pues es una pala que sin aportar mucha salida de bola, porque aquí vais a tener que alargar vuestra situación de golpe, vuestra situación de bandeja, si no la bola os puede faltar un poquito de profundidad en el momento en el que alargas, pues va muy bien. Es una pala que copia fenomenal el gesto de la mano. El que tenga el puño tan largo te permite mover un poquito más la muñeca y que ganes muy buen efecto. Así que aquí con bandeja, lo cierto es que me gusta, y me gusta mucho. Y pasando a aceleración, a víbora, es una pala que la review me gustó mucho porque me parece que en golpes de juego aéreo en los cuales se juega con efecto, la pala se mueve bastante rápido y te permite imprimir bastante efecto y sobre todo mucha aceleración. Así que aquí con la víbora, muy buena nota. Pasando al remate listado, pues esta Tech Viper se mueve bastante bien. El que no tenga un balance súper alto hace que, aunque sea una unidad de casi 370 gramos, se mueva muy ágil y funcione muy bien, sobre todo acelerando mucho mejor, pero en ritmo medio muy bien con el rulo. Pasando a la situación de remate, pues aquí es una pala que destaca y destaca mucho. Me dio la impresión que funcionaba muy bien con el remate listado de aceleración, pero es que con el plano de potencia va también muy bien. Muy bien, un palón en juego aéreo. La H1 Max con bandeja, con golpes de control en juego aéreo. Se nota que te da un puntito más de salida de bola a velocidades medias, sin mover tanto la mano. La bola gana un poquito más de profundidad, así que aquí sí que se justifica este carbono de grado aeroespacial y creo que funciona un pelín mejor que la Tech Viper, que la edición LeBron. Y pasando a víbora, pues el comportamiento también es muy bueno. Ya cuando aceleras se nota que la pala te aporta mucha progresividad y un comportamiento muy lineal. También aquí, si en bandeja me ha gustado un poquito más la H1 Max que la edición LeBron, con la víbora está súper igualado. Me costaría trabajo decantarme por una o por otra, porque aquí también se comporta muy bien esta H1 Max. Igual, se os puede descontrolar un pelín más la bola si vais a potencia pura, pero muy bien también esta H1 Max con la víbora. Dos palones en bola de aceleración. Con el remate liftado, con el rulo verja, aquí la H1 Max en un ritmo medio te da buena salida. Hay que mover la mano un poquito menos que con la Tech Viper, y acelerando ahí también es progresiva. Me cuesta igual aún
siendo más ligera, un pelín más de trabajo moverla por el hecho de que tiene un balance mucho más alto y cuando pasas de abajo a arriba se nota. Iniciando con el remate, con esta H1 Max, pues una pala que la vais a mover más rápido, que si sois jugadores un poquito menos potentes, creo que os puede ayudar más a mover un poquito mejor la bola, pero otro auténtico cañón. Muy bien. En el remate plano de potencia, igual ahí está un escaloncito por debajo de la Tech Viper, pero en el listado creo que suma un poquito más, que hace que si no movéis la mano muy rápido, que os falta un poco de aceleración, con esta pala vais a conseguir moverla más rápido y vais a conseguir un poquito más de kit de bola. Bien, en situación de juego aéreo, tanto de bandeja, víbora y remate, pues es donde más he disfrutado, es uno de los enfrentadas en el que mejor me lo he pasado. ¿Qué os puedo contar de cada una de ellas? Pues en bandeja me ha gustado un poquito más la H1 Max, me parece que te da un pelín más de salida de bola y que cuando mueves la mano algo menos te aporta un poquito más de salida de bola. Con víbora súper igualado y con el remate, pues con el listado me han gustado las dos mucho. Igual un puntito más la H1 Max porque se mueve algo más rápido. Y en potencia, aquí sí me ha gustado más la Tech Viper edición LeBron, porque me parece que funciona mejor en progresividad y al tener más peso pues te aporta algo más de potencia. ¿Con cuál de las dos me quedaría si tuviera que quedarme solo con una en juego aéreo? Pues creo que la bandeja y el remate listado hace que me decante un poquito más por la H1 Max, pero vamos, que las dos son dos auténticos palones en juego aéreo. Así que nada, como habéis visto, ha sido un enfrentadas súper entretenido y sobre todo súper igualado. A los puntos, igual para mí estaría un puntito por encima del H1 Max y de ahí que vaya a ser mi pala de este año, porque lo cierto es que me gusta mucho. Hemos hecho la edición encima probando palas de la comunidad, así que para todos aquellos que me pedíais una pala con la que sentiros identificados, pues si os mola ya tenéis la alternativa, el H1 Max. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.